Bueno, el Ejecutivo publicó hoy un decreto de urgencia que prorroga por un año más los beneficios tributarios al sector editorial. ¿Por qué? Porque ya vencían justamente el día de hoy, vencían esos beneficios tributarios, y si no se aprobaba absolutamente nada, lo que iba a pasar, según advertía la Cámara Peruana del Libro, es que el precio de las publicaciones se podría incrementar hasta en 18%. Ante ese temor, el gobierno tuvo que publicar este decreto de urgencia. Estamos con José Carlos Alvariño, presidente justamente de la Cámara Peruana del Libro, para que nos cuente un poco. José Carlos, muchas gracias en principio por estar acá, y nos gustaría saber tus apreciaciones sobre este decreto de urgencia. Yo sé que no es lo que estaban buscando. En el Congreso, en la Comisión de Cultura, se había aprobado ya un dictamen que lo que hacía era extender por 10 años los beneficios tributarios de los que goza la industria editorial, y entiendo que el Ejecutivo tenía su propio proyecto, que hablaba de no 10 años, sino 3 años. Finalmente, se disolvió el Congreso, todo esto quedó en ascuas, y ha tenido que salir este decreto de urgencia que me gustaría saber cómo lo calificas. Sí, bueno, digamos, lo principal es que se está manteniendo la estabilidad de los precios hacia los lectores, ¿no? Porque, digamos, si se hubiera cargado con el IGB a los libros, pues el día de mañana todos los libros hubieran tenido que estar con un 18% de IGB, ¿no? Entonces, digamos, ese escenario que era, pues, que iba a ser bastante nocivo para todo el sector y sobre todo para los lectores, digamos, ha quedado postergado por un año gracias al decreto de urgencia, ¿no? Entonces, la preocupación número uno era esa, ¿no? Y después los otros beneficios, como el reintegro tributario, ¿no? Que, digamos, como tú bien dices, había un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Cultura del Congreso, que tenía el espíritu de la ley del libro que se había venido discutiendo entre el 2016 y el 2018. El Ministerio de Cultura convocó a la Cámara Peruana del Libro, Editores Independientes del Perú y también Biblioteca Nacional. Entre un equipo de trabajo se elaboró el proyecto de ley que contenía justamente lo que está en el proyecto de la Comisión de Cultura, ¿no? Inafectación al IGB, ¿no? Y plazos largos de 10 años para los otros beneficios tributarios, ¿no? Y digamos, mecanismos fáciles de renovación, ¿no? Y, digamos, la otra cosa importantísima que sí contienen los dos proyectos, tanto el que presentó el Ejecutivo como el de la Comisión de Cultura, es el Fondo para Bibliotecas Públicas, ¿no? De 16 millones, sí, ¿no? Entonces, con el decreto de urgencia ha salido, digamos, el fondo para bibliotecas públicas, lo cual es una noticia estupenda. La verdad que en décadas no había habido un presupuesto para compra de libros para bibliotecas públicas. Eso es importante, ¿no? Se le ha dado 16 millones al Ministerio de Cultura y 16 millones al Ministerio de Educación. Así es, para las bibliotecas escolares. O sea, esa es una noticia estupenda y la verdad que ese era también uno de nuestros deseos, que para el ejercicio 2020 ya estuviera, digamos, determinado el fondo, ¿no? Y esto, José Carlos, ¿es solamente para compra de libros o también para, no sé, invertir en infraestructura, para crear bibliotecas físicas? No, infraestructura no. Digamos, es compra de libros y acciones de promoción de la lectura, y también hay un mandato para hacer una encuesta nacional de lectura, que es importantísima, que desde el 2003 o 2004 no se hace una encuesta nacional de lectura, y los países como Colombia, Argentina, pues hacen cada 2, 3 años una encuesta nacional de lectura, porque es la manera de medir cómo se está avanzando en los planes de promoción de la lectura y de inversión del Estado con los beneficios tributarios y otras medidas, ¿no? Bueno, ¿y por qué no ser también mucho más arriesgados en el tema de la lectura, y como se da ya en otros países? ¿Qué sería, por ejemplo, del Perú, si cada distrito de este país, por una norma así obligatoria, tenga que tener una biblioteca pública, totalmente gratuita, donde la gente, los jóvenes, adultos, puedan ir, prestarse libros, devolver los libros, leer ahí? ¿Qué sería el Perú? Una situación así, no lo sé. Está en la ley de municipalidades, o sea, está el mandato de tener una biblioteca pública, pero muchas veces se cumple de manera inadecuada, ¿no? Lo que se trata es de que
se fortalezca la Biblioteca Nacional como el ente rector, el que da las pautas de, digamos, de cómo es que deben ser las bibliotecas públicas, que tiene que tener personal calificado y sobre todo que tiene que haber una compra de libros, una adquisiciones de libros anuales para actualizar las colecciones y que sean atractivas al público, ¿no? Aparte de acciones de promoción de la lectura, ¿no? Entonces, si quieres, con estos dientecitos que le han dado, porque 16 millones realmente para el déficit que hay de bibliotecas públicas en el país es poco, pero digamos, estamos felices porque es un comienzo. La Biblioteca Nacional también ha estado dejando de lado un poco su rol de ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas. Entonces yo creo que ahora, de la mano con el Ministerio de Cultura, se va a dar un impulso muy importante a las bibliotecas públicas a nivel nacional. Y no sé si ya has podido conversar, José Carlos, con el nuevo ministro de Cultura, el excongresista Francisco Petrosi, porque él ya ha dado declaraciones, él está totalmente comprometido, digamos, con que el próximo Congreso, el Congreso del 2020, apruebe una verdadera ley del libro, ha dicho, una ley potente que justamente apuntale y promueva la lectura en el país. Sí, bueno, el ministro Petrosi realmente está muy comprometido con el sector cultural. Él justamente es coautor del proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión de Cultura, ¿no? Entonces, él está muy preocupado por el tema del libro y la lectura. Nos hemos reunido con él varias veces el año pasado y este año, ¿no? Y digamos, hemos estado en la Comisión de Cultura. Ese momento realmente fue emocionante, que la Comisión aprobó por casi unanimidad el proyecto de ley, se pasó al Pleno, ¿no? Pero bueno, pues de ahí pues se acabó el Congreso. O sea, estábamos con ese proyecto por salir, pero esta es una situación de excepción. Yo creo que la medida que han dado, los decretos que han aprobado, si bien no estamos muy de acuerdo con el tope que han puesto a lo del reintegro tributario, porque margina a las empresas medianas y grandes de poder acceder a ese beneficio. Eso se va a traducir tal vez en los precios de ponte de licitaciones como las que hay ahorita al Ministerio de Educación. Es muy probable que ese impedimento ya de poder acceder al reintegro tributario de los libros que se van a imprimir para el Ministerio de Educación, pues se traduzca en un aumento de los precios que se van a presentar en las ofertas de las editoriales a la licitación, ¿no? Y también, digamos, en la campaña escolar del otro año es probable que muchos de los libros se vayan a imprimir fuera, porque las empresas transnacionales tienen sucursales en otros países que tienen el beneficio de exoneración tributaria, ¿no? Y como está exonerado el IGB a la importación, pues es posible que la industria editorial pierda negocios por el tema reintegro tributario. Claro, porque digamos, si tú facturas más de 630.000 soles al año, ya no puedes acceder al reintegro tributario. O sea, tu IGB de la imprenta, que antes te lo devolvía el Estado, ¿cuánto era eso? ¿El 18%? El 18%, ¿no? O sea, el IGB de la imprenta que te costaba hacer tu libro, tú lo podías recuperar mediante un trámite, en fin, ¿no? Un registro, toda una serie de cosas, pero te demorabas un poco, unos meses, de repente un año, pero recuperabas el IGB. Entonces, ya no lo cargas en el costo, ¿no? Porque al no tener IGB la venta final del libro, no tienes el crédito fiscal, ¿no? Claro. Entonces, ahora que se ha puesto el tope, las grandes empresas no van a poder descontar el IGB del costo de imprenta. Entonces, ese va a ser un sobrecosto para los libros, ¿no? O sea, lo que me quiere decir es que producir libros, debido a este tope para medianas y grandes, producir libros en el Perú va a ser más caro ahora que antes. Sí. Va a ser más caro porque no vas a poder descontar el costo del IGB, porque si facturas más de 630 millones al año, no puedes pedir el reintegro tributario como se venía haciendo. Y esto podría ser que se impriman los libros ya no acá en Perú, sino en Colombia, por ejemplo, donde Exacto. En Colombia, en Argentina, en México. Bueno, será algo que se tendrá que ver en la próxima ley. Sin embargo... Y yo espero que en el próximo, apenas esté el próximo Congreso, yo creo que todas estas cosas se van a afinar para tener un proyecto de ley con una mirada de largo plazo y que, digamos, sea un proyecto de ley con un criterio técnico, que es lo más importante. Sin embargo, José Carlos, había una
una crítica de parte del Ministerio de Economía cuando estaba el exministro Carlos Oliva, e incluso presentó una sustentación ante la Comisión de Cultura cuestionando, digamos, el proyecto, el dictamen que se aprobó finalmente, y lo que decía es que pese a los beneficios tributarios de los que ha gozado la industria editorial en estos años, el precio de los libros no ha bajado, es decir, esto no se ha traducido en libros más baratos, todo lo contrario, mostraba algunos indicadores de que el precio de los libros en un periodo habían subido como 27%, decía el Ministerio de Economía. Mire, el Ministerio de Economía ha sido muy ligero para soltar cifras respecto del sector editorial, desde el año pasado que venció, desde octubre del año pasado que venció la ley hasta hace unos meses. Realmente que ha sacado cifras que han sido desmentidas por la Cámara Peruana del Libro, por las librerías en su momento también, que se ponían unos precios de los libros que no estaban de acuerdo a la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que no hay un estudio serio de los precios de los libros en el Perú, comparándolos con otros países de la región. Nosotros hemos hecho un análisis, a la hora que hemos hecho un proyecto de internacionalización del libro peruano desde la Cámara Peruana del Libro, y están en un promedio, o sea, estamos, a la mitad de América Latina, ¿no? No somos ni los más baratos, pero tampoco, por supuesto, somos los más caros, ¿no? Es un tema que se regula por el mercado, no es que... las declaraciones de que los precios están muy caros, pareciera decir que hay como una suerte de complot, una concertación de la industria gráfica para cobrar más caro y no adecuarse, al mercado, que es como funcionan las economías, de toda la región. Entonces, eso no es creíble, ¿no? Sin embargo, algo que sí es palpable y visible es la disminución de la piratería. Claro, todavía hay piratería en el país, en la industria editorial, claro que sí, pero me da la impresión, y tú dime, que cada vez más gente prefiere comprar el libro original. Sí, hay una tendencia hacia la formalidad, ¿no? Sí. Ya hemos visto lo que pasa con la corrupción y la verdad que yo creo que mucha gente, sobre todo hay una clase media que está creciendo, está mejorando su poder adquisitivo y se da cuenta pues que la formalidad es el camino del desarrollo, ¿no? Pero también hay un problema de acceso al libro muy grande porque la cadena de distribución todavía no está fortalecida y, igual estamos entre 25 y 30% de piratería, ¿no? La venta de libros está entre un 25 y 30%, ¿no? 25 y 30. Claro, exportamos piratería, es terrible, ¿no? Y sobre todo en provincias hay tan pocas librerías, sí, claro. Hay muchísima piratería. Muchas gracias, José Carlos. José Carlos gracias, Alvariño, presidente de la Cámara Peruana del Libro, dándonos luces sobre este decreto de urgencia que ha salido publicado el día de hoy y que le da un respiro a la industria editorial. Nos vamos, buen fin de semana, yo los dejo con Tatiana Aleman.